Vamos a hablar ahorita del propósito del libro de Juan, la crucifixión de Cristo. Oramos para que estábamos orando ahí 8 personas, 9 conmigo, esta mañana, temprano. Estábamos orando ahí por las personas que iban a venir hoy. Oramos todos los domingos, no porque somos buenos, porque Dios nos lo pide. Porque no hay ni uno bueno. Y estábamos orando para que ustedes no fueran distraídos de este mensaje. Entonces aquí tenemos que dice, ¿por qué Jesús es nuestro Rey? Pero la pregunta realmente que está abajo de esta pregunta, para hacerlo más personal a ustedes, es ¿por qué es Jesús? ¿Por qué es Jesús el Rey que usted quiere? Porque lo que vamos a estar hablando esta mañana, ¿es Jesús su Rey? Y aquí vamos a ver de Juan 3 argumentos donde Él nos está diciendo, nos da 3 razones por la cual usted quiere que Jesús sea su Rey. Los reyes, los presidentes de la tierra, solo ofrecen cosas que afectan nuestra vida física. Ellos no pueden darle otras cosas. Ellos le ofrecen una mejor economía, los reyes, los presidentes, más trabajo, más paz, seguridad, orden civil. Todas esas son las cosas que hacen los reyes. Nosotros no tenemos reyes, tenemos presidentes. Y eso es lo que ellos ofrecen a la población. Pero ellos no pueden ofrecer nada para curar a la humanidad del enemigo más grande que tenemos. No hay presidente, no hay rey que pueda, no se distraiga, que no pueda hacer algo contra el pecado. El pecado nos ha separado de Dios. El gobierno no puede cambiar esto. El pecado nos ha separado los unos de los otros. El gobierno no puede hacer nada contra esto. Pero Juan quiere mostrarnos en este pasaje que vamos a mirar 3 cosas que nuestro Rey hizo por nosotros. Y estas 3 cosas que Él hizo por nosotros ya habían sido profetizadas más de 500 años antes de la venida de Cristo. Ya habían estado escritas. No hay nada que pueda decir que esto no había sido escrito 500 años por lo menos antes de Cristo. ¿Por qué fue esto profetizado? ¿Cuál es la función de la profecía? La profecía tiene 3 funciones, tiene 3 metas. Primero, dar prueba de que Dios ya estableció el destino. El destino ya establecido. Ha sido establecido por Dios, ¿cuándo? Desde la eternidad pasada. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, ya ha sido destinado por Dios. Y como ya ha sido destinado por Dios, predestinado, viene Él y Él nos puede decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Y aquí tenemos 3 profecías donde Dios estaba diciendo lo que iba a pasar. También las profecías nos dan información del futuro que Dios quiere que sus hijos sepan. Información que Dios da hacia el futuro para que nosotros lo sepamos. Y último, mostrar al mundo que Él tiene poder para cumplir lo que promete. Las profecías de Jesucristo, todas se han cumplido. Las profecías de Dios, la mayoría se han cumplido. ¿Por qué? Porque hay otras que todavía van a pasar al final de la vida. Cuando Jesucristo venga a juzgar la tierra. Quiero que vean y pongan atención a la frase para que se cumplieran las escrituras. Sucede 3 veces. Así que abran sus Biblias, por favor, en Juan 19, 17 al 41. Juan 19, 17 al 41. Vamos a leer sobre la crucifixión y la muerte de Jesús. Dice en el versículo 17, voy a ir un poquito rápido porque vamos a cubrir bastante. Tomaron pues a Jesús y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron. Y con Él a los otros 2, y con Él otros 2, uno cada lado y Jesús en medio.
Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ellas para ver de quién será. Aquí está el primero: para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba cerca de él, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, ahí está la segunda, dijo: tengo sed. Había una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, este es Juan, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque esto sucedió, aquí está el tercero, para que se cumpliera la escritura: no será quebrantado, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Esta es la historia de la crucifixión de acuerdo a Juan. Aquí vimos que hay 3 para que se cumpliera la escritura. ¿Cuál es lo importante de estas profecías que se habían hecho de Jesús y se estaban cumpliendo y Juan está hablando? ¿Qué es lo que Juan quiere que sepamos y entendamos? La primera profecía tiene que ver con las vestiduras de Jesús, como ya se dio cuenta. Habla ahí de las vestiduras de Jesús. Y la profecía esta se encuentra en Salmo 22, que dice: reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? 500 años después de esta profecía que fue anunciada por Dios, se cumple ahí en la cruz. Pero pónganse a pensar, ¿por qué Juan habla aquí de la ropa de Jesús?
¿Cuál es lo significante de la ropa de Jesús? La ropa de Jesús es algo que los humanos, esto nos habla de nuestras vestiduras. La ropa es algo que nosotros usamos para protegernos del clima. Cuando hay frío nos abrigamos más, cuando hay calor nos abrigamos menos. Lo significante fue esto, hermanos, que Jesús fue dejado indefenso antes de ser crucificado. La ropa nos habla de protección, y cuando la ropa fue quitada de él, era un simbolismo de que él no tenía nada para que defenderse de sus agresores. Estar sin ropa nos habla de la desnudez humana. ¿Qué es la desnudez? Es desarmamiento, es que no nos podemos defender, abiertos, expuestos, no tener medios de defensa o protección contra el ataque del enemigo o contra una lesión. Y así fue como el pecado dejó la humanidad cuando entró al mundo. Cuando el pecado entró al mundo, a través de Adán y Eva, así fue como nos dejó a todos los humanos, desnudos e indefensos. Entonces, la primera razón por la cual usted quiere a Jesús como su rey es porque Jesús dio su ropa para cubrir su desnudez. Para cubrir mi desnudez. Mire lo que dice el versículo 23. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también la túnica y echaron suerte sobre eso. Y dijeron: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. La desnudez es un tema que toca un área muy importante de nuestra humanidad. Pero quiero que observe algo usted, que Jesús no fue la primera persona que fue desnudada. Si nos vamos a Génesis 2:25, vamos a ver que Adán y Eva no habían pecado. Y estaban desnudos, pero no habían pecado. Y dice aquí: y estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, hay algo también que la Biblia nos puede decir, que cuando estamos desnudos da vergüenza, ¿verdad? Usted no sale desnudo caminando en las calles. Y usted tapa su cuerpo, porque esa desnudez habla algo muy interior de nosotros. Pero así no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios fue que aunque Adán y Eva estaban desnudos, ellos, dice aquí, no se avergonzaban. Pero ¿qué pasó después de pecar? Mire lo que dice Génesis 3, 9 al 11. Puede ir ahí si tiene su Biblia. Génesis 3, 9 al 11. Dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Esto fue después de pecar. Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. Dese cuenta, antes Adán y Eva no tenía miedo ni sentía vergüenza de estar desnudo. Cuando pecaron ellos, aquí dice Adán: y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La desnudez nos hace indefensos al miedo. No estamos hablando de una desnudez física acá, estamos hablando de una desnudez espiritual. ¿Qué es el miedo? El miedo es miedo de que Dios iba a castigar a Adán. ¿Cómo iba a castigar Dios a Adán, hermanos? ¿Qué le dijo? Si comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué te va a pasar? ¿Qué le dijo? Ese día morirás. Por eso es que Adán tenía miedo. Dios le había dicho que él iba a morir. Y usted sabe, y Adán sabía, que cuando Dios prometía algo, él lo iba a hacer.
Dios creó a Adán y Eva para que vivieran eternamente. Pero ahí le dijo, si tú desobedeces, tú vas a morir. Por eso se escondió. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tal vez Dios no me va a encontrar y no me va a quitar la vida. Eso era lo que estaba pasando con la desnudez, que lo había hecho indefenso al miedo. La desnudez nos hace indefensos a la vergüenza también. Vergüenza es una sensación dolorosa de humillación o angustia causada por la conciencia de un comportamiento incorrecto o tonto. Esa es la vergüenza. Cuando usted hace algo malo o algo indebido, ¿usted ha experimentado vergüenza? Todos hemos experimentado vergüenza, ¿verdad? A todos nos pasa. ¿Nos va a pasar en el futuro? Nos va a pasar en el futuro. Entonces, la persona que no conoce a Cristo está expuesta a esa vergüenza. Está expuesta a esa vergüenza de que van a ser avergonzados. Y por eso nos da miedo y no actuamos muchas veces sabiendo lo que tenemos que hacer. La desnudez también nos hace indefensos a la culpa. Y esto es algo muy interesante porque la vergüenza y la culpa son primos, vienen juntos. Cuando uno hace un acto indebido, cuando uno peca, viene algo aquí en la conciencia y empieza la conciencia a decirte tienes culpa. ¿Usted ha experimentado eso cuando usted ha pecado? ¿Qué pasa cuando usted ha pecado? Su conciencia le dice no estás bien, sigue adelante. Esa es una persona que no conoce a Cristo. Por los que conozcamos a Cristo, ahí está la conciencia diciéndole a la persona has pecado, has pecado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Por qué se siente la culpa? Antes de hablar de cómo respondemos, ¿por qué se siente la culpa? Porque cuando fallamos o pecamos, sentimos que tenemos que pagar algo. Si usted falló o pecó contra una persona, usted siente que tiene que hacer algo por esa persona. ¿O no? Mira que dije lo que dije, perdóname, aquí hay una comidita. Te traje un regalito. No, o sea, ese regalito, esa comidita, esa cosita que hacemos, obviamente no va a sanar al hermano, ¿no? O a la hermana. Pero nosotros instintamente sabemos que hemos pecado, que hemos fallado. Entonces, la culpa funciona así. Pero la culpa de una persona que es creyente no se queda ahí. La conciencia para nosotros y ese sentimiento de culpa lo experimentamos, pero no lo experimentamos por mucho tiempo. Esa función es lo que nos lleva y decimos, Dios mío, perdóname. Decimos, Saúl, perdóname. Decimos, Fernando, perdóname. Esa es la función de la conciencia. Ya cuando ese perdón se da, se le pide a Dios, ya entonces la conciencia nos deja libres. Ya no nos puede avergonzar. Pero la persona que no conoce a Cristo, esa conciencia sigue ahí avergonzándolo y no puede hacer nada. Pero también Dios había profetizado por el profeta Isaías que Él nos iba a cubrir con su ropa. Aquí tenemos que Jesús fue desnudado. Él fue desnudado, esa túnica de rey que Él tenía, ahora nos las ofrece a nosotros. Porque la verdad es que Adán y Eva estaban desnudos y así nos encontramos nosotros desnudos en un mundo cruel y un mundo duro sin Dios. Mire lo que dice Isaías 61:10. Si tiene sus Biblias, vaya ahí por favor. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Qué cosa tan bella.
Aquí Isaías sabía que la humanidad estaba desnuda. Pero aquí Isaías está profetizando y está diciendo que Él nos iba a vestir con ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. ¿Por qué justicia? Porque Adán y Eva habían quebrantado la ley de Dios y nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos pecado, somos injustos, con mantos de justicia. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con su corona, como la novia se adorna con sus joyas. Aquí nos habla un poquito de Jesús, es el novio con su corona, es un rey. Pero la novia, nosotros también vamos a ser adornados con joyas. No solo nos da su vestidura, sino que nos da todo lo que necesitamos para ser una reina para Jesús. Y Dios cumplió su profecía, su promesa cuando Jesús estaba siendo desnudado. Ahí cuando le quitaron su ropa. Esa ropa era un símbolo de que su justicia iba a ser dada a nosotros. Que la vergüenza que Él estaba sufriendo iba a ser en pago para que nosotros ya no fuéramos avergonzados y estar bajo el poder del pecado, de la culpa, de la vergüenza, del miedo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Sí lo puede ver. El miedo hacia Dios, la vergüenza hacia Dios y los humanos y el sentido de culpabilidad cuando pecamos ya no tiene más espacio en la vida del creyente. ¿Oyó lo que dije? Esa culpabilidad, miedo de Dios que Él nos va a quitar la vida si no hacemos algo, miedo de los humanos, vergüenza, todo eso ya no tiene cavidad en la vida del creyente. Nuestra desnudez que se manifiesta en miedo, vergüenza y culpa ya ha sido tapada, cubierta y vestida en Cristo Jesús. La segunda profecía fue cuando dijo, tengo sed. Salmo 69, 21 habla de esto. Y dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron de beber vinagre. Esto también fue dicho cientos de años antes, hablando de la crucifixión de Cristo. ¿Qué es lo que significa esta profecía ahora para nosotros? La bebida de vinagre era ofrecida a criminales que estaban sentenciados a muerte. Y ahí estaba Jesús y habían otros dos. Ante los ojos de la humanidad, 3 criminales, ¿verdad? Sentenciados a muerte. Sentenciados a muerte. Y Jesucristo dijo, tengo sed. ¿Qué es lo que significa esta profecía? Habla de que Jesús había sido sentenciado a muerte. Jesús también habló de una bebida antes de morir. Él habló de una copa. Y eso lo podemos ver en Mateo 26, 39. Si puede ir, vaya ahí. Yo solo voy a leer y dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, este es Jesús, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La copa que Jesús estaba hablando era la copa amarga, la copa agria, la copa de vinagre de la sentencia de muerte, donde Jesús iba a cumplir con la sentencia de su muerte que Adán y Eva tenían en su cabeza. Adán y Eva, cuando pecaron, la sentencia de muerte estaba sobre ellos. La muerte de Adán y Eva, hermanos, es cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas del fruto del conocimiento del árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. Esa palabra morirás habla de 2 tipos de muerte.
una muerte física y una muerte espiritual. Recuérdese que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para vivir para siempre, si no pecaban. ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos pecaron? Adán y Eva murieron físicamente. No vivieron más de 800 y 900 años. En ese tiempo vivían largo. Y por eso, todos los que estamos aquí, estamos bajo esa misma condena de muerte. ¿Cómo lo sabemos? ¿Ha visto usted algún humano que no muera? ¿Ha visto usted algún humano que no muera? ¿Verdad que todos morimos? Unos mueren de 5 años, otros de 10, otros de 15, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y 120 es el límite. Ahora. Por eso sabe usted, y yo sé que estamos bajo la condena de muerte del pecado. Porque todo humano muere. Esa muerte todavía sigue como recordatorio a nosotros de que algo pasó allá en el jardín del Edén, del cual nosotros tenemos esa sentencia de muerte. Pero también está la muerte espiritual, que es la más importante. La muerte física Jesús no la vino a quitar. La muerte física sigue. Los cristianos amados de Dios, hijos de Dios, mueren. Pablo murió, Timoteo murió, Pedro murió. Todos los grandes de la iglesia han muerto. Jesucristo no vino a quitar eso. La muerte que Él vino a quitar fue la muerte espiritual, la más importante. La muerte espiritual es separación de Dios. Separación de Dios. No quiere decir que la persona muere y ya deja de existir. No, no, no. El espíritu sigue viviendo para el resto de la eternidad. Y Jesucristo habló de 2 lugares, el cielo o el infierno. El cielo o el infierno. Si una persona está separada de Dios, se va al infierno y no hay nada que nos pueda sacar del infierno cuando uno entra. Pero ahora estamos bajo la época y el tiempo de la gracia de Dios. Ahora estamos bajo el tiempo de la salvación, donde Dios ofrece a Jesucristo, pero solo si creemos en Él. Solo si creemos en Él. Si la persona no pone su confianza en Cristo, la muerte va a ser espiritual. Separación eterna de Dios en un infierno verdadero. La segunda razón por la cual usted quiere a Jesús como su rey es porque Jesús dio su vida para pagar por su deuda de muerte espiritual. Eso es lo que Jesús hizo. Si el infierno no existiera, Jesucristo murió por nada. Pónganse a pensar qué error tan grande el de Dios. Venir y morir, su hijo, dar su hijo, porque el infierno no existe. Estas son cosas que usted y yo podemos enterrar nuestra cabeza en la arena y decir, no existe el infierno, no existe el infierno, no existe el infierno. Pero eso no va a cambiar la realidad cuando llegue un día y las personas sean juzgadas en frente de Dios. Pero lo lindo de esto, hermano, es que usted no tiene que ir al infierno. La sentencia de muerte ya la tenemos, pero usted no tiene que ir al infierno. Escuche bien. Dios no quiere que usted vaya. Si usted está escuchando el Evangelio y lo está escuchando esta mañana, Dios quiere que usted sepa que hay un camino. Que Jesús dio su vida para pagar su deuda de muerte espiritual. Mire lo que dice el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca a Jesús. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, lo tomó. La copa amarga, la tomó.
El vinagre dijo, consumado es. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Como les dije, teníamos una deuda de muerte. Génesis 2, 15, 16 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. La pregunta ahora que debe estar en la mente de ustedes es, pastor, ¿es posible que un pecado nos mate físicamente y espiritualmente? Un pecado. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el primer mandamiento que Dios dio fue a Adán y Eva, no coman del árbol. Y después de eso ha dado un montón de mandamientos que están ahí en la Biblia. Y hemos hablado muchas veces de eso. Los 10 mandamientos, la mayoría de nosotros los conocemos. Pero aquí Santiago dice 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? Con esto que dice aquí Santiago, ¿sabe qué está pidiendo Dios? Perfección. Él no quiere que cumplamos la mitad de la ley. Él no está interesado que usted y yo cumplamos 75% de la ley. Él no está interesado que usted y yo cumplamos 99% de la ley o 99.9% de la ley. No, Él es santo, Él es perfecto, y para poder estar con Él, Él pide perfección. Esto nos deja sola dos opciones, hermanos. Ya sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso indirectamente? Porque vamos a morir, estamos bajo la sentencia de muerte. Pero aquí deja dos opciones: vivir una vida perfecta, que usted y yo podemos decir, bueno, Señor, para no irme al infierno voy a vivir una vida perfecta, una vida sin pecado. No es posible, porque ya pecamos. Con un pecado ya estamos descalificados, destituidos de estar con Dios eternamente. Estamos muertos. ¿Cuál es la otra opción, hermanos? Y esto es lo lindo del Evangelio, y quiero que lo escuchen, porque nadie se puede salvar. Ya estamos condenados, a menos que aceptemos la vida perfecta de Jesús acreditado a nuestra cuenta. Jesucristo murió, no murió por gusto. Vino Él y en su muerte dio su espíritu. Y en esa vida del Espíritu de Dios, en esa vida del Espíritu de Dios, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, cuando usted acepta que Jesucristo ya pagó su deuda completamente, el Espíritu Santo viene y mora en usted. Dios ofrece una salvación gratuita, es gratis. Lo único que Él pide es que reconozcamos de que estamos bajo la pena de muerte, que somos pecadores y que sin Dios no hay propósito para nosotros. Sin Jesús no hay salvación. Jesús pagó nuestra deuda de pecado completamente. No pagó un poquito, no pagó solo para cuando usted se porta bien o le dio un crédito. Bueno, puedes nada más pecar 1000 veces. Ya después de pecar 1000 veces, ya están ustedes ahí solos. No. El perdón de Jesucristo es un perdón completo. Efesios habla de su perdón, que es exuberante, que es gracia sobre gracia. Ese es el perdón que Él ofrece a nosotros.
Mire lo que dice Colosenses 2:13 al 15. Mire lo que dice. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, hemos pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. La vida que nos ofrece viene con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos, no algunos, todos los delitos, habiendo cancelado, y oigan esto, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Habían decretos contra nosotros de todos nuestros pecados, estaban ahí escritos. Había un documento de deuda. Esta es la deuda de José. Pecó en esto, pecó en esto, pecó en esto, pecó en esto, esto. Y aquí está el resto de lo que va a pecar. Había un documento. Cada uno de nosotros había un documento escrito sobre cada uno de nosotros. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, que era contra nosotros, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esa deuda, esas acusaciones que estaban escritas sobre cada uno de nosotros cuando nosotros nacimos en Cristo, ese documento no ha sido destruido. Ese documento está clavado en la cruz. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, ese documento de todos sus pecados es clavado en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué significa que ese documento está clavado en la cruz, hermanos? Que Jesucristo pagó. Cuando el enemigo venga contra usted a hacerle acusaciones de ese documento, has fallado acá, pecaste acá, hiciste esto, no eres buen hijo, no eres buena hija, por esto y esto y esto y esto, usted solo mira la cruz y diga, está ahí, ya está pagado, está clavado en la cruz. Eso es lo que Cristo ha hecho, hermanos, para limpiar nuestra conciencia. ¿Vamos a pecar? Claro que sí, menos que el año pasado, porque Dios quiere, pero ya el pecado no tiene poder sobre nuestra conciencia, porque Cristo ya pagó y ese documento está clavado. Lo importante para nosotros en este contexto es lo siguiente: la vida suya sin Cristo no le puede salvar. Esa es la verdad de Dios. La vida de Jesús en usted sí puede salvarle. ¿Qué vida va a escoger vivir usted? ¿Una vida para usted? ¿Donde usted hace lo que usted desea? ¿O va a vivir la vida de Cristo en usted? Esto es algo imposible. Usted no va a poder vivir la vida que Cristo quiere en usted si usted no ve lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, angosta es la puerta que lleva a la salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que entrar por esa puerta, la angosta. ¿Quién es esa puerta? Jesús. Si no aceptamos el sacrificio de Jesús, si no aceptamos la vida perfecta que Él vivió por nosotros, no vamos a ser salvos, no podemos entrar. Él es la puerta. Ya para terminar, la tercera profecía habla de que los huesos de Jesús iban a ser quebrantados. Interesante, ¿no? Raro está eso. ¿No les parece raro a ustedes? De que esté hablando ahí Juan de los huesos de Jesús y que había profecía sobre eso. ¿Qué significa eso? ¿Se ha puesto usted a pensar esto cuando lee los evangelios? ¿Qué tienen que ver los huesos de Jesús que no fueron quebrados conmigo y mi vida? Vamos a ver eso, hermanos. Salmo 34, 19 al 20. Puede ir ahí o lo apunta para más tarde. Salmo 34, 19 al 20 dice esto: muchas son las aflicciones del justo. Oiga, aquí está hablando del justo. Esto tiene que ver con los huesos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos
es quebrantado. Tiene que ver algo con el justo. Algunos de ustedes ya están conectando los puntos. Tiene que ver algo con el justo. Los huesos que no son quebrantados. Pero ¿qué significa esta profecía? Vamos a ver. Significa que Jesús era un hombre justo y perfecto. Y que Él había vivido su vida perfectamente. Y como señal para todos, ninguno de sus huesos sería quebrado. Para la tradición judía, para los judíos, los huesos eran muy importantes. Cuando mataban un corderito, antes de matar el corderito, tenía que ser llevado al sumo sacerdote, inspeccionado que el corderito no se le había quebrado ningún hueso. Si llevaban un corderito que se le había quebrado un hueso y le había sanado, la patita estaba torcida, ellos podían inspeccionar, no lo aceptaban para el sacrificio. No solo antes, pero también después, el hueso del corderito no se podía quebrar. Se podía descoyuntar, pero no quebrar. Esto es lo que tenemos aquí. Jesucristo fue inspeccionado por su Padre cuando dijo que que Dios estaba complacido con Jesús. Inspeccionó el cordero, su propio cordero. Él trajo su cordero. Era justo. Había habido una vida perfecta y justa. Y después se cumple esta profecía. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Cuando los soldados llegaron a Jesús, Jesús estaba en el centro, un soldado aquí, un soldado acá. Perdón, un ladrón aquí y un ladrón acá. Y eran dos soldados. Uno llegó por este lado y vio que estaba vivo, le quebró las piernas al ladrón. El otro más o menos al mismo tiempo, salieron así, uno cada, uno, y le quebraron las piernas a este soldado. El soldado le quebró las piernas a este ladrón. Después los dos soldados se dirigieron al que estaba en el centro, a Jesús. Cuando llegaron a él, ya se habían dado cuenta que estaba muerto. La pregunta es ¿por qué los romanos? Esta es tradición romana, no tiene nada que ver con los judíos, ¿no? ¿Por qué los soldados quebraban las piernas, los fémurs de los que estaban ahí siendo crucificados? La razón que lo hacían era que cuando el otro día era el sábado, ellos tenían que apresurar la muerte de los soldados, porque el sábado al atardecer, que empezaba el sábado, viernes en la noche, no podía estar personas muertas y colgadas. Esto era, los judíos ya habían hecho un acuerdo con los romanos de que cualquier otro tiempo pueden dejar ahí los cuerpos que lo miren, pero no pueden estar los cuerpos colgados ahí, porque el viernes en la noche empieza el sábado. Entonces se dieron cuenta que estaban vivos y los empezaron a matar. Pero ya Jesucristo ya estaba muerto. Ya no hubo necesidad. Ahí se cumplió la profecía de quebrarles su fémur a Jesús. Pero por si duda, tenían una duda. ¿Y qué fue lo que hicieron? Con una lanza al costado de Jesús. La tercera razón por la cual usted quiere a Jesús como su rey es porque Jesús dio su perfección para limpiar su suciedad del pecado y la mía. Mira lo que dice el 33, aquí tenemos este relato. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Nos vamos a enfocar en esa parte. Y el que ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Juan estaba ahí viendo, él vio cuando quebraron las piernas de cada soldado, de cada ladrón, de cada persona criminal, y esos soldados se movieron y se fueron a Jesús. Y Juan lo vio y lo escribió cuando hicieron eso con Jesús. Los soldados romanos quebraban las piernas porque pasaba algo muy importante. Cuando las piernas están quebradas, la persona ya no puede levantarse para respirar. Una persona que está crucificada y está así, se asfixia. Para poder respirar tiene que tener una postura, tiene que jalarse de las manos y empujarse de los pies para respirar. Ya con eso al ratito mueren, se asfixian, no pueden respirar. Jesucristo ya había muerto.
Los huesos sin quebrar nos hablan de la perfección de Jesús. Dios no permitió que los soldados quebraran sus huesos. Él murió cuando Él tenía que morir. Y Él entregó su espíritu cuando Él lo tenía que entregar sin ayuda de los soldados. Pero aquí también dice algo más que el quebrantar de los huesos a los criminales. Dice que cuando llegaron a Él y lo traspasaron el costado con una lanza, en ese momento salió sangre y agua. El traspaso de la lanza era para verificar que Jesús ya estaba muerto. No querían dejarlo vivo. Pero ¿qué significado tiene la salida de sangre y de agua del costado de Jesús? La sangre nos habla que su vida perfecta como sacrificio sería otorgada como un regalo de vida espiritual, de vida eterna para nosotros. Oiga bien, la sangre, un símbolo de la vida de Jesús, un símbolo de la vida eterna, un símbolo de la salvación. Mire lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne, eso está hablando de un sacrificio, en el contexto de los sacrificios, y está hablando de un animalito, posiblemente un cordero. Porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne, la vida del animal está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, para pagar por los pecados para las almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Qué significa esto? Que la vida perfecta de Jesús fue ofrecida por la vida imperfecta que nosotros teníamos. Esto es algo que nos cuesta a nosotros entender, pero en la cultura hebrea de ese tiempo, cuando ellos hacían los sacrificios de los corderos, ellos ya habían inspeccionado el cordero, estaba ahí el sacerdote, y la persona, y la razón que tenían que sacrificar a un corderito, un animal, era para que ese cordero pagara por los pecados de la persona que llevaba el cordero. El dueño de ese cordero ponía la mano acá, en el cordero, y él mismo tenía que sacar su cuchillo y desgollar al cordero. Nosotros no hacemos eso, hermanos, pero algunos de ustedes tal vez han visto cómo matan una gallina, matan un cordero o una vaca. Eso es algo terrible. Ellos hacían esto. Y ellos tenían que ver que sus pecados le estaban quitando la vida a ese animal, a ese corderito. Para que yo, cuando llevaba mi cordero, pudiera seguir viviendo ante Dios. Cada año yo tenía, si estuviera en esos tiempos, hacer un sacrificio y matar a este corderito inocente que no había hecho nada, para yo tener otro año más de paz con Dios. Y eso se tenía que hacer cada año. Entonces vino Dios y ofreció su cordero de una vez por todas, porque Dios no se sacrificaba en la sangre, no se deleitaba en la sangre de los corderitos. Él hizo un sacrificio, y ese sacrificio fue la muerte de su Hijo Jesús. El agua nos habla de limpieza para nosotros, de ser lavados por Dios de nuestro pecado. Mire lo que dice Jeremías, ya para terminar, Jeremías 33:8. Los limpiaré de toda maldad, dice, que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Hermanos, lo que Dios está diciendo esta mañana es que Él es bueno. Él está hablándonos a todos y nos dice que Él desea limpiar nuestras almas de pecado, que Él desea y ha dado la vida de su Hijo Jesús para que usted y yo tengamos vida eterna. Si usted está escuchando esta palabra, Juan nos ha dado 3 razones por la cual Jesús es nuestro Rey.
Es un rey que vino, no solo es el rey de la tierra, el rey del universo, rey de reyes y señor de señores. Y Él vino y Él mismo murió por usted. Qué rey tan bueno. Qué amor más grande no hay. Si usted no acepta ese amor, no hay nada más que se pueda hacer por usted o por mí. Ese es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la verdad, esta es la realidad. Vamos a orar. Pero quiero que todos nosotros tomemos un tiempo para realmente considerar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tomar unos minutos, unos 2, 3 minutos, para contemplar lo que Juan nos está diciendo acá. Porque dice que Él vio todas estas cosas y las escribió para que nosotros creamos. Para que nosotros creamos. Tomemos un tiempo, cierre sus ojos y pregúntese usted: